Hola, en este video vamos a ver uno de los atributos de la personalidad como lo es el domicilio, como también lo es el nombre y el apellido. Primero y principal vamos a ir con su concepto. El domicilio es el lugar que la ley fija como sede de la persona para la producción de determinados efectos jurídicos. Primero tenemos que distinguir, para que existan efectos jurídicos, qué tipo de domicilio es o qué tipo de vivienda va a ser. Uno de ellos es la residencia. Cuando hablamos de la residencia nos referimos al lugar donde habita la persona con estabilidad. Implica una permanencia temporaria, pero sin ánimos de vivir ahí. La residencia crea entre la persona y el lugar una relación de hecho semejante a la del domicilio, pero esta es menos estable y duradera. Un ejemplo de residencia puede ser cuando nosotros pasamos gran parte del año en un lugar y quizá durante la temporada, como suele suceder en la costa, pasamos otro periodo de tiempo. Eso sería una residencia, lo cual es distinto de la habitación. La habitación es donde la persona se encuentra momentáneamente, es decir, un ejemplo de ello podría ser que yo viaje y tenga que pasar un periodo o una noche en un lugar para poder descansar. Esa sería la habitación, es decir, el hotel donde voy a pasar esa noche. Ahora vamos con los efectos jurídicos que pueden producir el domicilio. Uno de ellos es determinar la competencia de las autoridades en las relaciones jurídicas. Existen normas que determinan la competencia de los jueces en función del domicilio. Por ejemplo, si yo me divorcio, va a entrar en acción el juzgado que corresponda al domicilio conyugal, es decir, yo me divorcio en Pinamar, va a actuar la justicia de Pinamar, quizá me voy a vivir a el sur, pero se va a establecer ese divorcio en la jurisdicción del domicilio conyugal. A su vez determina dónde van a ir las notificaciones judiciales. Esto es importante para ambas partes, sobre todo a quien se lo va a notificar porque le da posibilidad de actuar ante el efecto que pueda generar. Por ejemplo, si me inician una demanda, es necesario que yo reciba esa notificación judicial, o por lo menos me dé por enterada que eso está pasando, para tener el derecho de defenderme. Lo mismo si me realizan un embargo por una deuda que tengo, también es necesario que yo me entere para poder actuar y evitar que se llegue al, no sé, por ejemplo, el embargo de un auto. Y después determina la posibilidad del acreedor de localizar al deudor, que también es importante para ambas partes, porque le da la posibilidad de evitar ciertos efectos jurídicos, por ejemplo el embargo en sí, y me permite poder pagar a tiempo. Y lo mismo al acreedor porque le va a poder permitir encontrar a ese deudor y evitarse todo el trámite judicial. Ahora vamos con las clases de domicilio. Tenemos diferentes categorías, tenemos características de esas categorías y diferentes tipos de domicilios que vamos a encontrar. Tenemos dos categorías, como dice ahí, el domicilio político y el domicilio civil. Cuando hablamos de domicilio político, consiste en la vinculación de la persona con un ente político exigida por la ley desde el punto de vista del derecho público, para el ejercicio del derecho derivados de la ciudadanía. Por ejemplo, el domicilio político. Y después tenemos el derecho civil, que es el comúnmente domicilio general, que es aplicable a diferentes relaciones jurídicas que puede tener una persona. Después tenemos dentro de la categoría de domicilio general, vamos a encontrar lo que es el domicilio real, legal y especial. Cuando hablamos del domicilio real, nos referimos al domicilio en sí, el que figura, no el que figura en el documento, sino el real, en donde habitamos permanentemente. Quizá no es como el legal, que es el que figura en nuestra documentación, pero es el lugar donde seguramente me tienen que encontrar. Este domicilio, para que sea real, requiere de dos conceptos, animus y corpus. Animus en referencia a la necesidad de vivir ahí permanentemente, y corpus en referencia a que el cuerpo, la persona humana en sí, viva en ese domicilio.
A veces el domicilio real y el legal pueden coincidir, otras veces, o la mayoría de las veces, no, porque quizás el domicilio real sea el lugar donde comúnmente una persona alquila y no alquila quizá toda la vida, sino que se va mudando de un lugar al otro. Y en el domicilio legal seguramente va a aparecer el domicilio del nacimiento. Dentro de las características que encontramos en el domicilio real, tenemos dos, la necesidad y la unidad. Cuando hablamos de necesidad, se refiere a que ninguna persona puede carecer de domicilio. Es algo necesario, es un atributo necesario de todas las personas. Cuando hablamos de unidad, nos referimos que ninguna persona puede tener más de un domicilio real. Es decir, yo no puedo identificar mi domicilio en un lugar y para otro acto jurídico decir que mi domicilio real está en otro lugar. El domicilio real es uno solo, porque vamos a estar en ese lugar o en un único lugar. No podemos estar en 5 lugares en un momento único. A eso se refiere con unidad. Cuando hablamos del domicilio legal es donde la ley presume que la persona reside allí permanentemente. Domicilio legal es el comúnmente encontrado en el documento de identidad, ese es mi domicilio legal. Y tiene también dos características, que es forzoso y es excepcional. Cuando hablamos de forzoso nos referimos que está determinado por la ley y no puede hacerse excepción de él. Y es excepcional porque funciona en hipótesis previstas por la ley. Esta no puede extenderse por analogía a otros supuestos. Hay 4 supuestos de domicilio legal. Uno de ellos es el supuesto de los funcionarios públicos, que tienen domicilio donde cumplen sus funciones. El otro es de los militares en servicio activo, ¿no?, que tienen el domicilio donde lo estén prestando. Otro es el de los transeúntes o personas ambulantes, o como los que no tienen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual, ya sea una casa rodante, un viaje de placer, o personas de profesión ambulante que van de un lado a otro. Y por último, otro de los supuestos es el de las personas incapaces que lo tienen en el domicilio de sus representantes. Por ejemplo, los menores de edad tienen el domicilio donde viven sus padres, o donde lo tiene su tutor en caso de no tener padres. Después tenemos el domicilio especial, que puede ser convencional o procesal. Cuando hablamos del domicilio convencional o domicilio de elección, se suele escuchar, es el constituido por partes en los contratos. Y cuando hablamos del domicilio procesal, es impuesto a toda persona que tome intervención en un juicio. Dentro de sus características encontramos que este domicilio especial puede ser múltiple, inalienable, contractual, excepcional y fijo. Y finalmente tenemos el domicilio ignorado, que el artículo 75 del Código Civil y Comercial dice que la persona cuyo domicilio no es conocido lo tiene en el lugar donde se encuentra, y si éste también se ignora, en el último domicilio conocido. Un ejemplo de ello puede ser cuando ignoramos determinadas notificaciones judiciales y la otra persona sabe que lo puede localizar en donde trabaja. Ese domicilio ignorado puede ser el lugar de trabajo, por ejemplo. Y finalmente tenemos el cambio de domicilio. El cambio de domicilio se verifica por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a otro con ánimo de permanecer allí. Bueno, y eso sucede mucho en los famosos alquileres actuales, que tenemos que estar mudándonos de un lugar al otro porque ese alquiler nunca suele ser estable.